Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Sierra y Mar, que pretende analizar la evolución de las poblaciones de la provincia de Cádiz desde la constitución de los ayuntamientos democráticos. Hoy hablamos de Setenil, ese maravilloso pueblo de la Sierra de Cádiz, y tenemos con nosotros a Cristóbal Rivera, que ha sido alcalde un porrón de años. ¿Cuántos años? Pues si mal no me falla la memoria, 32 años y 20 días. 32 años fuiste alcalde, o sea que... Y entonces, claro, pensando, a mí me pasa que termino siempre pensando en los amigos, ¿no? Entonces, Setenil siempre lo vinculo contigo, y encima de chorreón de años, pues qué mejor persona que habrá visto cómo ha ido evolucionando, y parte de esa evolución se deberá también al impulso y los proyectos que tú mismo has puesto en marcha a lo largo de todos estos años, ¿no? Bueno, yo empezaría diciendo que los proyectos nunca son personales, son colectivos. Y aunque es verdad que ese proyecto lo haya encabezado durante un largo periodo mi persona, no quiere decir que sean improntas solo personales. Es el aporte de muchas cosas. Incluso diría que es un aporte de acumulado en el tiempo, desde la vivencia que tienes desde pequeño, a lo que crees que puede ser, y todas esas cosas que te suceden durante la infancia, la juventud, en esa época universitaria, y no cabe la menor duda, ese periodo tan extraordinariamente activo y vivo que vivió la sociedad española en los años, finales de los 60, 70, en los 80, ¿no? Principios de los 80. Cuando tú llegas a la alcaldía, supongo que como en tantos pueblos de Andalucía, los déficits de equipamientos, de asistencia, de empleo que tendría Setenil serían grandes, ¿no? Bueno, Fernando, yo primero me gustaría decir que desde una temprana edad estoy muy en contacto con las personas en mi pueblo, del PSOE, que fue un partido muy activo, PSOE y UGT, en el periodo de la República y previo a la República, fue muy activo. No sé, nunca he llegado a saber exactamente si es por la proximidad con Ronda y con la vinculación Ronda con Fernando de los Ríos, no lo sé. Pero sí el hecho de que incluso en esas primeras elecciones democráticas el diputado de la zona nombrado sea de mi pueblo, José Domínguez Camacho, que vive en el exilio, nunca tomó posesión y tuvo la suerte de irse a Tetuán y que no cayese con el presidente Cosí y demás, ¿no? Hay curiosamente una placa en la Diputación que hace mención y está a su nombre, ¿no? Digo esto porque después que me arrastra al partido, y quiero hacer, porque creo que fue un gran alcalde, un gran diputado y una gran persona, una bellísima persona, fue Juan Hinojosa y los compañeros de Setenil, que aún estando en la universidad, porque yo tengo una peripecia, pues me hacen la invitación para que encabezara las listas en el 83, porque la experiencia anterior no había sido lo más positiva y consideraron que había que cambiar. Yo les pido que esto sucede a finales del 82 y yo lo que les pido es que me den tiempo. E indiscutiblemente, y intento responder a tu pregunta, lo que me lleva a dar ese paso, que lo sopieso entonces con quien era mi novia, hoy mi mujer, madre de mis hijos, compañera, porque estaba en la universidad. Y entonces el dar el paso de dejar la universidad, que me había costado trabajo volver, porque tuve que dejarlo, mi padre cae enfermo, tengo que abandonar la universidad, irme a la mili, volver, ponerme a trabajar para pagarme mis estudios, pues indiscutiblemente pues me hizo, digamos, sopesar mucho ese paso. Pero me animó mi mujer porque la pregunta fue, ¿y terminarás tu carrera? Digo eso con toda seguridad. El compromiso era para 4 o 8 años y fíjate el tiempo que estuve después, ¿no? Es toda una odisea, pero también creo que un bagaje personal fuerte y sobre todo la posibilidad de desarrollar un proyecto que no todas las personas tenemos la oportunidad o tienen la oportunidad de poderlo desarrollar en su vida. Ha sido una ilusión que he vivido con pasión y esa pasión y esa ilusión me han hecho pues, ser la persona que soy, que es a lo que he aspirado a ser siempre persona. Y respondiendo a tu pregunta, indiscutiblemente lo que me arroja son, como te he dicho anteriormente, esas vivencias personales. Yo pertenezco a una familia humilde que era pequeño propietario, viví en el campo hasta los 8 años y algo, yo voy a la escuela casi los 9 años, luego en 3 años ya me pongo a estudiar bachiller y en ese periodo lo más fuerte es que mi padre incluso tiene que ir a la migración, quiere mejorar su situación siendo un pequeño propietario,
pero él piensa que hay que mejorar y las posibilidades en España eran nulas, inexistentes, y emigra. Eso lo vive desde pequeño. Yo recuerdo lo que estaba haciendo el día que mi padre se presenta y le dice a mi madre que ya ha conseguido poderse ir a Alemania. Esas son vivencias, recuerdo, que tienes en el alma, ¿no? Y eso que vives desde muy pequeño y luego desarrollas, pues te hace pensar un montón de cosas. Y ese montón de cosas es el por qué no se puede hacer aquí, por qué la gente se tiene que ir. Yo recuerdo cómo vivía, para mí esas vivencias iniciales son extraordinarias, y piensas que puedes aportar. Ya yo estoy en la universidad, he visto otro mundo, he visto las posibilidades, tuve la oportunidad de estudiar también en ronda quinto y sexto de bachiller, como en Granada, empezar la carrera en Granada, y todo eso continuar después otra vez en Granada, y todo eso te hace pensar que tienes que asumir un compromiso con tu pueblo, con tu gente, contigo mismo. E indiscutiblemente la situación de Setenil yo lo defino entonces como un Setenil gris. Basta ver esas imágenes fotográficas de la época para ver lo que éramos, ¿no? Y entonces entendí que con los compañeros y demás que depositaban esa confianza tenía que dar un paso. Un paso que inicialmente, pues lógicamente, no sabes muy bien cómo vas a empezar, ¿no? Esto era todo muy nuevo, todo con mucha ilusión. Yo creo que éramos gente con una ambición en ese sentido muy fuerte, pero también con un desconocimiento fortísimo de la situación, de la realidad y lo que teníamos que asumir. E indiscutiblemente mi pueblo era, como otros pueblos de la sierra, pueblo carente de muchísimas cosas, de infraestructura, de servicios, a todos los niveles y de empleo. Basta decir que entonces el gran flujo de Setenil era la emigración en esos años, ¿no? Y todo ese bagaje personal que lleva es lo que te arroja, te impulsa a decir, puedo aportar algo, y lo entiendes como una obligación. Y eso es lo que me arrastra, digamos, a la política, aunque ya estaba anteriormente, pero sobre todo a dar el paso a asumir una responsabilidad, sabiendo, en esos momentos sí era muy consciente, del enorme compromiso y responsabilidad que asumía ante mis amigos, ante mi familia indiscutiblemente, pero sobre todo y fundamentalmente ante un pueblo. Y los cambios en producción Setenil son grandes, me imagino, ¿no? Es decir, que del pueblo que tú te encontraste al pueblo que es hoy, me imagino que la diferencia será notable, ¿no? Me dicen, no sé si en eso es porque te quieren halagar o reconocer la realidad, no creo que es halagarme, porque yo no soy nadie, más que un ciudadano de a pie, por tanto, no es cuando uno está... Bueno, cuando tenías poder te podían halagar, ahora que no tienes poder... Pero sí tengo la enorme satisfacción de pasear por mi pueblo y decir que Setenil es fruto del trabajo de tantos años del Partido Socialista. Y yo he tenido la suerte de encabezar esas candidaturas del Partido Socialista durante tanto tiempo. Basta decir que en mi pueblo no teníamos agua, el sistema de agua, de abastecimiento de agua era limitado, eran unas horas y a partir de esas horas no teníamos. Entonces, si aquellos que en esa época joven, pues también teníamos que trabajar en el campo y volvíamos cuando estábamos de vacaciones los fines de semana, te ibas a duchar y no tenías agua, por poner un ejemplo, ¿no? Y claro, tú dices, ni siquiera agua. El sistema de saneamiento, y lo puedo decir porque la casa de mis padres está en el centro del pueblo, pero da la parte de atrás, que es de una parte de bodegas y de cuadras, da al río. El río era la cloaca general, el colector general, y en los últimos años se convierte también en la escombrera. Los colegios de Setenil no tenían ni patio. Yo recuerdo estar en el más moderno, que se hace en los años finales de los 60, y tenía un pequeño patio que ni siquiera estaba limitado, que recuerdo la anécdota de que en uno de los recreos, un amigo y yo caemos por una zanja de una nave que hay al lado. Afortunadamente no nos hicimos nada. Y todo era jugando que yo voy a cogerlo, lo empujo y se va a caer y voy a cogerlo. Entonces no se cae, sino que nos caemos los dos, ¿no? Toda esa serie de cosas son las que te hacen decir, pues tengo que dar el paso. Indiscutiblemente eso es lo que te lleva a cambiar, ¿no? He dicho, lo que era el vertedero estaba a la salida del pueblo. Me llama ahora mucho la atención del fuego del vertedero vasco, porque el de mi pueblo estaba ardiendo permanentemente y la verdad es que el olor era nauseabundo, el que llegaba, ¿no? Entonces tú decías, estas cosas hay que cambiarlas. Y indiscutiblemente cuando damos el paso y nos planteamos qué hacer, pues empezamos por eso, el agua, el saneamiento, las calles. Otra de las anécdotas era que es un poco antes, en mi pueblo no todas las casas tenían abastecimiento de agua.
había que ir a fuentes públicas, ¿no? Ya afortunadamente al final, pues eso sí que te llegaba, aunque eran unas pocas horas, porque también la primera legislatura se dieron pasos. Y eso te hace decir, pues estas cosas hay que cambiarlas. Me acuerdo aquello de por el cambio. Y era verdad que había que cambiar las cosas. Había que cambiar muchas cosas. Y empezamos por ahí. Era el sistema de servicios básicos, el sistema educativo. Yo creo que de las activaciones que puede tener un alcalde es que cambies esas necesidades que tienes, esos servicios educativos, no tener unos colegios, tener 4 centros repartidos, el conseguir un colegio con unas mínimas condiciones y luego conseguir lo que era una aspiración también, un instituto siendo un pueblo pequeño, porque los que estudiamos entonces tuvimos la suerte de poder estudiar, lo tenemos que hacer como libre. No me acuerdo, bueno, mi bachiller elemental del padre Luis Coloma de Jerez, me examinaba en la extensión que tenía San Framagón de Olvera, pero era un examen único, te lo jugaba todo el año a un examen, ¿no? Entonces tú decías, estas cosas hay que cambiarlas. Y esas son las cosas que, digamos, que te reconfortan, decir, ha merecido la pena, mereció la pena. Pero no solamente eso, yo que estaba muy vinculado a la agricultura, desde pequeño, pues no existían caminos rurales, no existía electrificación. Entendíamos que eso era una cosa básica. Y luego se tenía en esos años, tenía la cabaña de Frisona más importante, de Vaca Lechera, más importante de la Sierra de Cádiz. Pero aquello estaba desorganizado. Y fue un gran trabajo con los ganaderos conseguir que se hiciera, yo creo que fue de las pocas obras que se hicieron en Andalucía, de llave en mano, una central lechera, que luego también le metimos queso, pero afortunadamente ya sabemos el sector lácteo de España cómo fue y empezó en la sierra, pues aquello también, digamos, que se fue al traste, pero fueron las grandes cosas que... Y luego, otra de las que hoy todo el mundo lo menciona, pero entonces nadie se lo creía, era decir, tenemos otras oportunidades aparte de la agricultura. Entendíamos que el turismo, yo entendí siempre que el turismo era uno de los grandes elementos de Setenil, una de las grandes posibilidades de desarrollo futuro, y hoy es una realidad. Cuando planteamos en esa primera candidatura del año 83, eufemísticamente era optar, porque nosotros seguíamos un poco el modelo del bosque de Grazalema, el pueblo se quedó descolgado cuando se hicieron esos hostales, y era hacer un hostal municipal. Bueno, pues hicimos eso. Entonces la derecha de Setenil, yo digo que la sección femenina en Company de Setenil, pues decía que aquello era tirar dinero y una locura. Hoy esa es una bendita locura, ¿no? Pues esas son las cosas que entendíamos que había que hacer y que gracias al apoyo de un pueblo y sobre todo de un partido y de los compañeros de un partido, pues nos ha permitido hacer en Setenil. Sí, Fernando. Y tú decías que antes el pueblo vivía muy pendiente de la agricultura, ahora sigue siendo un elemento importante y quizá el olivar de montaña y el aceite se ha convertido en una seña de identidad de Setenil, ¿no? Es decir, que... Lo era, Fernando. No se ha convertido. No se ha convertido. Lo que pasa es que se han dado grandes pasos. Y en eso hay que reconocer el trabajo que se hace en la legislatura de Rafael Román en Diputación, cuando conjuntamente con un grupo de municipios de la Sierra y de alcaldes de la Sierra, pues se ve que en el olivar hay que actuar. Y con la colaboración de técnicos de la Diputación, del fallecido Salvador Ramírez, de un técnico posterior que se contrata también a través de un programa para el tema del olivar, como es José María Penco, se consigue crear el Centro de Recursos del Olivar, que es en Setenil. A continuación, el tema de la denominación de origen, que se ubica de la Sierra, que se ubica en Olvera, y trabajar en pro y la mejora de lo que era, digamos, la elaboración o la transformación de la aceituna en aceite. Se dan unos pasos enormes, porque entendíamos que efectivamente era un gran potencial, digamos que era el sostén, era y sigue siendo el sostén económico fundamental de una serie de poblaciones y que había que hacer algo. Desgraciadamente aquello después se paró un poco con la crisis, pero entonces se dieron un paso importante. Y ahí también tuvimos la virtud, desde Setenil visualizamos la posibilidad de hacer lo que era una feria dedicada al olivar. Se inicia el año 2000, pero en ese sentido quiero decir que una iniciativa de Setenil que queremos poner en marcha el año 1999, la Diputación nos apoya, pero reunido con el compañero alcalde de Olvera, que sigue siendo alcalde hoy actualmente, Paco Párraga, nos pide por favor que lo hiciéramos el año 2000, porque era un año electoral. Esas cosas hay que entenderlas también porque Olvera era otro de los grandes poblaciones. Entonces desde Setenil entendíamos que teníamos que compartir las dos grandes poblaciones más significativas entonces en el olivar, como era Olvera y Setenil, porque era el sector
y no una cuestión localista. Y conseguimos montar 8 ediciones, la última se hizo en 2008. No voy a decir cuál fue el motivo, ni la persona que dice no se va a hacer de momento más, pero tiene sus motivos. Creo que se cometen errores políticos y ese fue uno, pero son cosas que visualizas con el tiempo. Y es una de las cosas que me ha permitido en mi último periodo trabajar en Diputación, decir también que el apoyo decidido de la presidenta de la Diputación, de Irene, ha sido extraordinario, porque ha entendido que efectivamente era un tema que había que trabajar. Tuviste también la oportunidad, Fernando, de ver cuando se inicia también lo del expediente del paisaje del olivar, Patrimonio de la Humanidad, también de trabajar en ello. Y son cosas que efectivamente han sido muy importantes en la sierra. Y a la pregunta, es la base económica de Setenil, la más importante de una serie de poblaciones, pero también con una problemática enorme. Y que creo que el trabajo que se inició en la Diputación, que se ha continuado, se puede profundizar y puede ayudar. ¿Y es más importante que el turismo? Sí, si hay que cuantificarlo, efectivamente es mucho más importante que el turismo. Es mucho más importante por una cuestión económica, de empleo y demás. Lo que no cabe la menor duda que el turismo y la posibilidad de desarrollo que tiene el turismo en Setenil sí que puede, digamos, ir compensando y convirtiéndose en otro elemento importantísimo de la economía de Setenil. Ya lo es, pero puede ser mucho más. De eso podemos hablar también. Porque allí tenéis un hotel de Tugasa, ¿no? Hay un hotel de Tugasa, que el hostal al que me refería es un hotel con sus limitaciones, modesto, pero muy bien atendido. La verdad es que esa es una gran labor de la Diputación de Cádiz. Hay otro hotel de una iniciativa privada, multitud de casas de alojamiento rural, además en muy buenas condiciones, pero tiene muchas más posibilidades. Ahora dentro de poco se va a inaugurar también un camping con unas condiciones bastante buenas, de iniciativa privada también, y son elementos que vienen a contribuir al desarrollo del turismo, pero sobre todo también fundamentalmente a la generación de empleo y de economía para Setenil. ¿Y el turismo no puede hacer que Setenil muera de éxito? Es decir, porque claro, al final el pueblo tiene una limitación física y tuvisteis ahí un debate a cuenta de los aparcamientos y tal, ¿no? Bueno, un debate... No ha habido debate, yo nunca entré en el debate. Han sido publicaciones tendenciosas, y lo digo así, que se han hecho, pero con una desvirtuación, desvirtuando la realidad. Había que explicar muchas cosas, y si me permite, la primera de ellas es decir, el aparcamiento Setenil se hace a través de un concurso de la Junta de Andalucía, de Obras Públicas. Interviene entonces la que era directora general de Urbanismo, con el delegado provincial, Pepe Mier. Se invita a 4 de los mejores equipos, digamos, de arquitectos, un grupo de arquitectos de España. Se tiene un fallo y se nombra y se elige al autor del proyecto, que es un profesor de la Torres, de la Universidad de Barcelona, y Martínez de la Peña. Responde a la necesidad desde el punto de vista de aparcamiento de Setenil de cara al turismo, pero no solo. A veces se nos olvida que Setenil es de los pueblos que tiene hecho el estudio de accesibilidad, y una de las cuestiones de la accesibilidad y la movilidad de las personas es el buscar sitios que faciliten la movilidad en el pueblo. Pero sobre todo y fundamentalmente se nos olvida también que es un conjunto histórico, artístico, y por tanto con unas limitaciones cuando se van a, digamos, a hacer las edificaciones o rehabilitar. Y una de ellas es indiscutiblemente que no se puede construir, digamos, garajes de viviendas, por llamarlo de alguna forma, en el casco histórico, que es todo el centro del pueblo. Si queremos realmente conservar ese casco histórico, conservar los habitantes en eso, tenemos que darle una respuesta. Y eso no se visualiza. Quienes critican y hacen esa versión tendenciosa, además me causa un cierto humor, un cierto, sobre todo sorpresa, el que no se sopese cuando lo único que se ha mencionado es la deuda, supuesta deuda, que dejamos en el ayuntamiento con el aparcamiento. El ayuntamiento de Setenil tiene que costear el 17%, lo hacemos con un aval, respaldado con un aval,
Y como anécdota tengo que estando Fernando Mármol y en el Abra, ya no era EXA, es Abra, y el compañero de alcalde de Trebujena, aquí Manolo Cárdenas, pues en una reunión en Sevilla dice: alcalde, esto hay que pagarlo. Digo: indiscutiblemente, y queremos pagarlo y lo vamos a pagar. No, pero hasta ahora no has pagado nada. Digo: que no hemos podido. Es verdad que eso sucede en los años esos de crisis tremenda. Y entonces le ofrezco el que nosotros tenemos una serie de viviendas municipales y digamos el compensar y pagar esa deuda con la vivienda y por tanto liquidar esa deuda. Me dice que vivienda no quiere más, que vivienda está saturado. Le digo: bueno, pues nosotros las venderemos y te iremos pagando. Y efectivamente se están vendiendo esas viviendas que tenemos y se está pagando. Pero sobre todo, fundamentalmente, yo creo que la labor de un alcalde es conseguir cosas y luego, como siempre se ha dicho, pagarlas cuando se pueda. Pero no era un ayuntamiento, ni es un ayuntamiento que tenga problemas económicos, porque de hecho no tenemos, presupuestariamente no hay deudas. Porque parece que se nos olvida o desconocemos la última legislación del Partido Popular, que responde al ministro Montoro, cuando a partir de 2012 todas las liquidaciones superávit presupuestarias hay que dedicarlas a liquidar deudas. Y el Ayuntamiento de Setenil no lo habrá hecho tan mal cuando liquidamos todas las deudas. Lo que pasa es que la liquidamos presupuestariamente y nos quedamos con el dinero en caja, porque la otra parte que a veces se nos olvida es el tema de la morosidad, y si los ayuntamientos caíamos en la morosidad, los ayuntamientos pequeños teníamos el problema de aquella supuesta fusión que recogía la misma ley, ¿no? Por tanto, entendíamos que lo primero era defender los intereses de la localidad, los intereses de los trabajadores del ayuntamiento, y las cosas que se debían, como presupuestariamente estábamos bien, pues ya se pagarán, efectivamente. El tiempo nos da la razón. Se van pagando y un ayuntamiento que no tenía deudas presupuestarias no las tiene. Que tenemos deuda bancaria, indiscutiblemente, pero dejamos 1 millón de euros. Tanto es así que pagamos un 25% de una escuela taller y de un taller de empleo desde el año 2013 y 2014 y se ha cobrado en 2018. Si los trabajadores y todo el mundo cobró y estábamos bien, ¿cómo se nos podía achacar, y sobre todo en una nota que se saque para criticar a un gobierno que consigue una obra que además era una ambición, una aspiración de todos los municipios de la Sierra de Cádiz? Y no lo digo porque haya sido el autor estando como alcalde, ¿no?, sino sencillamente porque era una necesidad. Y además con la suerte de que dos administraciones, bueno, o una administración como la autónoma, en un municipio de escasamente 3.000 habitantes, pues dice respuesta. Una inversión que, si hay que cuantificarla ahora, hoy, pues sería de 8 o 10 millones de euros, que sería imposible. La pena es que no se visualice cuál era la realidad y el trasfondo, ¿no?, que yo creo que eso es una necesidad de pararse un poco, de frenar, de sopesar y medir, porque el casco histórico de Setenil se está quedando vacío. Por tanto, teníamos razón entonces, y tenemos muchas más razones, y además con elementos ya que te lo demuestran en la actualidad. Por tanto, el criticar eso, yo creo que demuestra una cierta bisoñez en el gobierno actual, por llamarlo de alguna manera. Y escúchame, ¿la evolución de la población de Setenil ha perdido habitantes o...? Ha perdido. ¿Ahora cuántos habitantes tiene? Pues lo último vez que lo vi, quiero recordar que eran 2.741. 2.700. Sí, a nosotros se nos criticaba porque en los 30 años se había perdido población. Claro, esa población se había perdido de forma relativa. Ya sabemos que el CERE, el Censo de Inmigrantes Residentes en el Extranjero, se llama así, ¿verdad?, pues antes estaba incluido en el censo y luego se saca. Ya sabemos el porqué aquello del voto rogado, ¿no? Lo digo porque parece que las cosas son... No, las cosas tienen una explicación. Y eso en el momento que se crea el CERE y se separa la población baja. Y esa era una de las críticas que hacían al gobierno socialista. Pues se han perdido ahora en 4 años 145 habitantes en Setenil. O sea, demuestra que hay que seguir trabajando. O sea, que el turismo no es solo una respuesta, hay que dar más respuestas, muchas más respuestas. Y probablemente esa respuesta debería darla no a los mayores, que ya tenemos una vida muy hecha, sino a la gente más joven, a los mucho más formados que estaban las generaciones anteriores, y sobre todo generar posibilidades y ocasiones de, digamos, posibilidades, ¿no?, de desarrollo personales y familiares y que se puedan hacer en el pueblo. Nada, Cristóbal, ha sido un placer volverte a ver, que hacía tiempo que no te veía, y verte tan moreno y tan fantástico, bueno, y con el entusiasmo con el que hablas de tu pueblo.
Bueno, es que he dicho anteriormente en la entrevista que ha sido una pasión, una ilusión y una pasión. Mi pueblo me sigue apasionando y me sigue ilusionando. Y esas son cosas que la lleva uno en el alma. Te he dicho que desde pequeño viven muchas cosas que te marcan, ¿no? Y tienes la suerte de poder trabajar para colaborar, si puede ser en algo. Como te decía, hoy los ciudadanos, cuando pasé ayer mismo, lo hacía por la tarde dándome un paseo, pues es gratificante ver que la gente joven, la gente mayor te saluda, habla contigo, te dice cosas, hablando de política. Y yo le digo, bueno, que ahora estoy descansando un poco, que estoy refrescando porque han sido años también muy intensos y por tanto de agotamiento y de fatiga mental. Pues muchísimas gracias, Cristóbal. A ti, Fernando, ha sido un placer. Perteneciente a la Ruta de los Pueblos Blancos, se encuentra Setenil de las Bodegas, situado a 640 metros de altitud en un término municipal de 82 kilómetros cuadrados, albergando un total de 2.800 habitantes. Se trata de un municipio muy singular, que destaca especialmente por su orografía, dado que la gran mayoría de sus casas han sido excavadas en la propia roca. Declarado conjunto histórico, es un ejemplo de adaptación del hombre a la naturaleza. En nuestro recorrido por los 40 años de ayuntamientos democráticos, cabe destacar al primer edil de dicho periodo de transición, José Cedeño, una etapa que el municipio setenileño acogió con ilusión e incertidumbre. Aquí la mayoría de las personas eran del Partido Socialista, eran familiares represaliados, de exiliados, o que habían estado viviendo aquí bajo 40 años de dictadura, y era una nueva ilusión, estaba en la incertidumbre y la ilusión de unos nuevos aires, nuevos cambios que dieran un nuevo impulso de democracia, que era un término que no se conocía apenas en España por los 40 años de dictadura, que se traduce después en las elecciones del 79, por ejemplo, con el abstencionismo, en gran porcentaje de abstencionismo, que se produce un 50% de abstención en el pueblo, es decir, la mitad de los electores se abstienen, no quieren mojarse, digamos, en el nuevo panorama político y social que se dibujaba en España. Cedeño llegó a formar parte del Partido Comunista. Sin embargo, tras ciertas discrepancias con Comisiones Obreras y UGT, se presenta por el Partido Socialista y se hace con la alcaldía, consiguiendo un total de 6 concejales. Gana por pocos votos, pero venía del Partido Comunista y posteriormente se presenta por una discrepancia con Comisiones Obreras y UGT, se presenta por el Partido Socialista, gana las elecciones y se abre un panorama diferente, que con un gran reto, que es normalizar la democracia. Es decir, aquí la democracia no se conocía, había que llevarla a cabo. Aquí había problemas económicos, problemas de paro, problemas de infraestructura, problemas de carretera, de abastecimiento de luz y agua, y unos retos también económicos, porque aunque a nivel provincial y a nivel autonómico gobernaba el PSOE, había que suministrar de economía al pueblo y a los diferentes pueblos. Eran los mayores retos a los que se enfrentó Cedeño y la Corporación Socialista en ese momento. Tras 4 años con Cedeño como alcalde, el Partido Socialista busca a alguien que revitalice el partido en el municipio. Comienzan contactando con Bartolomé Pérez Bulero, quien no se siente preparado para el cargo. Cuando terminó Cedeño, vino un señor Suárez, que era secretario en la Diputación de Cádiz, que era notario en el campo de Gibraltar, pero estaba de secretario. Y entonces vino aquí, que estaban mis niñas, en busca mía, que
que tiene que buscar otro alcalde, o que fuera yo. Y yo dije claramente que no estaba capacitado para ponerme de alcalde. Hablé con Cristóbal, que estaba en Granada estudiando, y me contestó: mira, cuando pase unos días te doy el sí o el no. Yo estoy en la universidad y nos reunimos un grupo de gente porque la situación estaba muy mal en Setenil y había que dar, según ellos, un cambio. Lógicamente yo pero estoy menos periodo porque cuando vengo de vacaciones, periodos de verano, navidades, y cuando doy el paso, pues la situación que nos encontramos era, me imagino, que la de la inmensa mayoría de ayuntamientos que todavía no habían, digamos, retomado una situación con normalidad. Y era una situación pues sin recursos. Lo más sorprendente era encontrarse un ayuntamiento donde la inmensa mayoría de los trabajadores no había ninguno dado de alta. O sea, eso era algo que tú decías, ¿cómo es posible?, ¿no? Y te encuentras en una situación económica, bueno, terrorífica. Cuento como anécdota que es tremendo, que ni siquiera el padrón de los padrones cobratorios se tenían en el propio ayuntamiento, ¿no? Yo no entendía. Claro, llegamos con muchas ganas, conocimiento por todo el que poníamos, que había que estar estudiando y aprendiendo permanentemente. En las elecciones municipales de 1983 se produce la victoria de Cristóbal Rivera, así como la consolidación socialista a nivel nacional, autonómico y local. No obstante, se dan situaciones límite que pudieron haber desembocado en la dimisión del primer edil setenileño. Las elecciones fueron en mayo y a los 3 meses decía, bueno, yo lo dejo y me voy porque tengo que continuar mi vida. Y bueno, recuerdo que hablando con amigos y demás me dijeron, hombre, que no, que merece la pena, que esto hay que levantarlo. Y yo, por supuesto que hay que levantarlo, pero nos tendrán que echar una mano. Y en ese sentido decir que fueron muchas las manos que desde la propia Diputación, ya porque coincidimos en esa legislatura con Alfonso Perales como presidente. Y yo recuerdo aquella época con digamos que con un sentimiento muy fuerte de lo que es la amistad, de lo que es el compañerismo, de lo que es tener el apoyo de gente que sabe la situación que tiene y cómo comparten no solamente la situación, sino también lo más importante, cuáles son tus aspiraciones, tus pretensiones, ¿no? Y en la medida que pueden, los apoyos fueron totales y absolutos. Y afortunadamente poco a poco pudimos salir de aquella situación. Empezamos por los trabajadores, por los tener de alta, que ya era algo. Cobraron siempre con normalidad, eso no sabíamos cómo lo hacíamos. Yo terminé, tampoco lo sabía cómo lo hacíamos, sí que le poníamos mucho empeño en ello y empezar a normalizar la situación, ¿no? Pero claro, decir hoy que no se disponía de agua corriente a las 24 horas, que no había ningún servicio existente, que los colegios mismos eran, por empezar, por cosas que existían. Entonces era todo, digamos, era una tarea increíble que teníamos por delante y eso es lo que nos iba empujando cada vez más, ¿no? Encontramos un pueblo hecho polvo. Usted ve el pueblo como estaba de antes, lo ve hoy, hay los almanaques, los hay, como estaba, pues así lo encontramos nosotros. Cristóbal, yo creo que ha sido uno de los alcaldes de hacer una gestión puntera entre todos, porque la gestión no es solamente una persona, tiene que tener un equipo detrás, ¿no? Y uno del equipo, sin ganar nada, porque yo me he dedicado a la fontanería siempre y a electricista. Pues yo iba solamente cuando me tocó los asuntos sociales, me gustaba. La residencia que está ahora se hizo con nosotros, el centro de salud se hizo cuando estábamos nosotros, todo lo que hay en el pueblo se hizo cuando estábamos nosotros, calle por calle. No había agua. El agua que venía era de la venta. Metimos el agua de Majaco, allá en el término de Málaga. Viene el agua de Setenil.
tiene las 24 horas, tiene agua Setenil de sobra. Entonces, empezando por los colegios, colegio nuevo que está a la salida del pueblo, el instituto nuevo, lo que es el campo de fútbol, es decir, en el polígono industrial, todo lo que hay hecho en Setenil se hizo estando Cristóbal y estando nosotros. Es la consolidación del Partido Socialista a nivel nacional con Felipe González y a nivel autonómico también, y es el reto de crear el llamado Estado de Bienestar del Partido Socialista. Empiezan las nuevas infraestructuras educativas, las relaciones laborales, sociales, apostar por la educación, por los jóvenes, y son los mayores retos de Cristóbal, que duró un líder histórico para el pueblo, son 32 años de gobierno. En los 32 años que ha permanecido al frente del municipio, contando con 8 mayorías absolutas, ha conseguido junto a su equipo de gobierno grandes logros para el municipio. Destacan la disponibilidad del agua a las 24 horas del día, la defensa del conjunto histórico, la accesibilidad al pueblo y la creación de infraestructuras educativas. En los pueblos, al menos en el mío, o al menos en Setenil, la situación de los edificios escolares y demás era tremenda. No había patios escolares, eso se dice hoy aquí y parece increíble, ¿no? Eran distintos edificios que daban a una calle donde los chavales no tenían siquiera donde poder estar un recreo. Bueno, pues ese era un objetivo también, y evidentemente que hubiese la infraestructura necesaria para que se pudiera hacer el máximo tiempo. Sabíamos que somos un pueblo pequeño y luchábamos por un instituto, y también se consiguió el instituto, aunque tenga que salir para hacer bachiller, pero afortunadamente ya sale cuando tienes una cierta edad, ¿no? Eso era porque sabíamos que la cultura, el conocimiento, la educación era la forma de poder hacer que los pueblos avancen más rápido, ¿no? Y luego veías en esa imagen borrosa cómo tu patrimonio estaba todo derruido, abandonado, semi-abandonado, no se valoraba. Sabíamos que ahí había que actuar. El patrimonio cultural es algo de lo más importante que podemos tener en nuestra sociedad, y sobre todo Setenil, que es un conjunto histórico, ¿no? Se declara, curiosamente, en esos años se declara también conjunto histórico artístico. Por tanto, había que recuperar todo eso. Todas esas tareas eran cosas que sabíamos que necesitaban un tiempo, y en eso nos pusimos, ¿no? Entonces, a nivel tanto de lo que es conjunto histórico, de lo que son las edificaciones, de lo que es la propio parque de vivienda, lo que es el patrimonio, lo que es el nivel educativo, quizás en el deporte, que tuvimos que hacer un pabellón porque hicimos un campo de fútbol, cuando nos damos cuenta que es el espacio que había, no tenía dimensiones para poderlo cerrar y darle, hay que cambiar todo eso. Ha sido todas las cosas, digamos, casi todo había que hacerlo. Y en un medio rural no había ni siquiera infraestructura de caminos rurales inexistentes. Existían veredas, como yo digo, caminos de verano, pero y en un medio rural como era, y sobre todo nosotros que tenemos actividades de invierno como son la recolección de la aceituna y demás, ¿no? Entonces, eso había que hacerlo. La electrificación rural, muchas familias que vivían en el campo no tenían corriente eléctrica, todo eso había que hacerlo. Y todo eso se ha hecho, todo eso se ha hecho. Por tanto, las tareas eran tantísimas, que era levantarte y estar las 24 horas, porque el día cuando no estabas en el ayuntamiento estabas fuera gestionando, y cuando no estabas pensando qué podíamos hacer, ¿no? Y eso era posible gracias al apoyo de la gente, que sabía que estábamos en un camino correcto, y la pasión también que ponían los compañeros, que saben, los que te empujaban, los que te apoyaban y los que decían, Quillo, que esto hay que hacerlo, ¿no? Y digo lo de Quillo porque es muy gaditano, pero que es así, ¿no? En las elecciones de 2015, Cristóbal Rivera se ve obligado a dejar el cargo tras la victoria del andalucista Rafael Vargas por mayoría absoluta. Un duro revés para el Partido Socialista, que no había conocido la oposición en esta etapa democrática. Son 32 años que tiene buen aspecto, una recuperación económica en los años 80, la creación de infraestructuras, pero claro, con la llegada de la crisis, el agotamiento político de los grandes partidos también se traduce en la corporación local, con la necesidad de cambio, y en este caso fue el Partido Andalucista por eso mismo. Mi objetivo es, como alcalde, es tratar de poner a Setenil en un lugar importante a nivel turístico y que sea conocido. Para ello tenemos que salvar ese
gran obstáculo que tenemos de ser un pueblo pequeño con pocos recursos económicos, pocos recursos medios humanos, y llevarlo y que tiene que soportar esta avalancha turística. Me he encontrado el principal obstáculo creo que es unos presupuestos descompensados en el tema de personal, puesto que había puestos que son quizás menos necesarios que otros que son imprescindibles en un ayuntamiento. Date cuenta que nos hemos encontrado yo entré en un ayuntamiento en el que no tenía técnicos ni policía local, prácticamente solamente un policía local, y personal de mantenimiento. Entonces pues he tenido que hacer encaje de bolillos para solventar todos esos problemas. Mi objetivo es convertir a Setenil en un pueblo más atractivo, un pueblo limpio, saludable, y que todo el volumen de población que entra en Setenil repercuta positivamente en la economía local, de manera que podamos atajar las enormes cifras de paros que no solamente afectan a Setenil, sino a toda la serranía de Ronda y de Cádiz. Cádiz es la Sierra de Cádiz es posiblemente una de las zonas donde el paro es más exagerado, y casi podemos decir que somos la población de la zona de la Unión Europea con más volumen de paro. Setenil debe seguir desarrollando el sector turístico, así como seguir manteniendo el sector primario y secundario, y establecer ciertas medidas que favorezcan la fijación de la población. La marcha de habitantes quizás se solucione con esa apuesta por la juventud, por la economía del pueblo, que haga que los jóvenes nos quedemos aquí, claro, pero con la ayuda del ayuntamiento, y a su vez del ayuntamiento en administraciones provinciales, autonómicas, una mayor corporación. Es la mayor apuesta que debe aspirar el pueblo, es decir, la juventud, obviamente, y el turismo quizás, pero nunca perder, por ejemplo, la agricultura o la construcción, que son los aspectos básicos de este pueblo. Queremos que nuestros jóvenes se formen lo más posible. Esa es una aspiración a la que no podemos renunciar de ninguna de las maneras, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes al propio tiempo que eso conlleva necesariamente la inmigración incorporada. ¿Por qué? Porque los más jóvenes aspiran a vivir de su cualificación profesional, y si no es posible en el medio rural, que como he dicho, más complicado dar salida, pues evidentemente se irán a la ciudad. Eso es una realidad con la que tenemos que convivir día a día. Es que Setenil hoy está repartido, hay más gente fuera del pueblo con chalés y casas esas que dentro de Setenil. ¿Por qué? Porque Setenil ya se sabe que es muy trabajoso para lo que es la construcción, que se depende de Dupe, no puede entrar un camión cargado de eso. Bueno, ya tiene usted ahí material para tiempo, no. Porque básicamente hace 5 o 6 años empezó un turismo paulatino que ha ido creciendo hasta unos niveles que en proporción, por ejemplo, con ciudades como Ronda, la vecina Ronda, en proporción al tamaño de Setenil es prácticamente igual. Un nivel turístico, claro, se ha desarrollado la agricultura como base, la construcción y la agricultura como base básica de la economía del pueblo, y el turismo como un sector nuevo, el sector terciario, que está desarrollando de una manera espectacular en el pueblo. Pero se pueden ofertar muchas cosas aún al turismo, desde la vertiente cultural. Cuando hablábamos de patrimonio, para el patrimonio es riqueza patrimonial, pero también es una riqueza cultural. Pienso que en el interior, igual que pasó, hay ejemplos, puede ser Ronda, puede ser un ejemplo de ello, y además muy reciente, y digo como anécdota, recuerdo cuando se estaba construyendo el parador, estamos hablando del año 92, quiero recordar, y se criticaba fuertemente porque, bueno, aquello iba a ser un desastre, y es uno de los paradores con mayor ocupación en el país. Es decir, había que creerse las cosas y trabajar por ellas. Y creo que los conjuntos históricos, como puede ser el de Setenil, otros pueblos de la sierra y de la serranía rondeña, pueden permitir
pues ir a ese tipo de hospedaje muy característico de villas turísticas interiorizadas en los propios conjuntos históricos, y que eso indiscutiblemente pues permitirá también contar con un turismo más estacional, más de pernoctaciones. Para que la población se pueda quedar, quizás tenemos que ser imaginativos, emprendedores, muy emprendedores, ver qué es lo que da la tierra y trabajar con esto, ¿no? No podemos pretender esforzarnos en cosas que no tenemos. Aquí que lo tenemos un buen vino, que se está empezando a hacer muy buen vino, tenemos aceite, el Oro de la Sierra, precisamente ahora tenemos la fiesta del aceite, y tenemos un lugar maravilloso. Yo creo que esos son nuestros activos, las patas sobre las que tenemos que asentar la mesa de nuestra economía, y mucha imaginación que yo creo que merece la pena. Yo mismo soy una persona que he estado toda la vida viviendo fuera, he vivido en provincia, en capitales de provincia, y percibo que aquí en Setenil la calidad de vida es mucho mayor que puede ser en otra capital. Hay que esforzarse, hay que tener mucha imaginación, cuesta mucho trabajo, no es fácil, pero merece la pena vivir en un pueblo como Setenil de las Bodegas. La puesta en marcha en valor de productos autóctonos como el aceite y el vino, así como adecuar el municipio a un turismo de calidad, se posicionan como pilares básicos de la economía local para el desarrollo de uno de los principales destinos turísticos de la Sierra de Cádiz.